Hola, muy buenas tardes. Yo soy Osvaldo Guzmán Marcelo y te voy a presentar el origen de la gestión de negocios y algunas teorías de la gestión de negocios. ¿Cuál es el origen de la gestión de negocios? La gestión empresarial es una disciplina muy amplia, a la cual se le viene presentando cada vez más atención en los últimos años. Esto se debe a la creciente demanda del mundo empresarial de profesionales capaces de repensar el mundo empresarial, de acuerdo a las necesidades cambiantes de la época, lo cual exige experiencia o, en su defecto, formación académica. Aunque sus antecedentes pueden rastrearse de un modo u otro a cualquier forma de organización o empresa a lo largo de la historia. Esta disciplina dio sus primeros pasos formales en la primera mitad del siglo XX, especialmente en el sector público y en el militar. Su aplicación al campo privado vino de inmediato, especialmente de la mano de especialistas en determinadas etapas productivas, como lo fue el japonés Kaoru Ishikawa, uno de los principales exponentes del método científico o sistemático de mejoría constante de los procesos administrativos. A continuación, te voy a presentar la teoría de la gestión de negocios. A lo largo de la historia han surgido teóricos relacionados con la gestión empresarial, que han desarrollado sus propias ideas relacionadas con el tema. Básicamente, este tipo de gestión consiste en manejar una serie de habilidades que permitan liderar, planificar y controlar para lograr mayor eficiencia posible en un negocio. Las teorías que vas a poder observar en este tema en las siguientes diapositivas son la teoría científica, la teoría clásica, la teoría humano-relacionista, la teoría neo-humano-relacionista, la teoría estructuralista, la teoría de los sistemas y algunas de las teorías nuevas del siglo XXI. A continuación vamos a ver la teoría científica, la cual se encarga o se ocupa del estudio de las causas y efectos de los problemas que afectan a una organización. Teoría científica. La administración científica se ocupa del estudio de las causas y efectos de los problemas que afectan a una organización. Para ello, utiliza el conocimiento sistematizado y aplica los métodos científicos como la observación y la medición para mejorar la eficiencia de las organizaciones. Se inicia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los cambios que se presentaron sobre todo por el proceso de la revolución industrial hicieron que los procesos en las empresas cambiaran radicalmente. Frederick Taylor es conocido como el padre de la administración científica, puesto que fue el primero en aportar las primeras contribuciones a esta escuela. Los principios de la administración científica o teoría científica propuestos por Taylor son: el estudio y organización científica del trabajo. Este se refiere a que los administradores deben reemplazar métodos de trabajo ineficiente, considerando los tiempos, las demoras, los movimientos, las operaciones realizadas, las herramientas utilizadas, etc. Selección y entrenamiento de los trabajadores. Este principio pretende ubicar al trabajador más adecuado a cada tipo de trabajo. Para ello, se deberá tomar en cuenta las capacidades del trabajador y proporcionar condiciones básicas de bienestar en el mismo. Otro principio sería la acción cooperativa entre directivos y operarios. Este pretende que los intereses de los trabajadores y del empresario sean los mismos,
Para lograrlo, propone que la remuneración laboral se realice en función de la productividad del obrero, de manera que el trabajador que más produce gane más. El último principio sería responsabilidad y especialización de los superiores en la planificación del trabajo. Esto quiere decir que los superiores realizan el trabajo mental y los obreros el trabajo manual, logrando la división y especialización del trabajo. La división del trabajo permite que las labores se realicen con mayor eficiencia. Se asignan las tareas para que se realicen de forma científica y disciplinada. En conclusión, podemos afirmar que la administración científica lo que establece es que debe aplicar el método científico para resolver los problemas administrativos. Para Taylor, lo más importante era aumentar la productividad del trabajo, y esto se lograba con la división y especialización de las tareas, pero sobre todo utilizando incentivos salariales. Ahora veremos la teoría clásica, la cual se basa fundamentalmente en la importancia de la estructura de las organizaciones formales sin darle consideración alguna al factor humano. El fundador de la teoría clásica fue el ingeniero Henry Fayol. Este ingeniero hizo grandes aportes a los diferentes niveles administrativos. Por ejemplo, sistematizó el comportamiento gerencial, estableció los 14 principios de la administración y dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos que se denominaron funciones básicas de la empresa. La necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones para poder obtener un mejor rendimiento de sus recursos y hacer fuerte a la competencia que se incrementaba entre las empresas. Gracias a esto surge la división del trabajo. Los principios de la teoría clásica se conforman por la división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de dirección, unidad de mando, remuneración, centralización, cadena escalar, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa, espíritu de equipo. Por otra parte está la teoría humano-relacionista, la cual es todo lo contrario a la teoría clásica, ya que nos está hablando de que los trabajadores son humanos y por lo tanto no se puede atender el trabajo deshumanizándolo. Teoría humano-relacionista. La escuela o teoría humano-relacionista de la administración es una corriente organizacional que surgió como respuesta a las fuertes tendencias de la administración científica de la década de 1930, que debido a un uso abusivo de métodos mecánicos y rigurosos no contaban con el hecho más importante: los trabajadores son humanos y por lo tanto no se puede entender el trabajo deshumanizándolo. Las investigaciones acerca de la productividad laboral se habían basado en concebir al trabajador como una máquina, un mero engranaje de la fábrica, cuyas emociones y deseos no debían ser tomadas en cuenta, porque simplemente no hacía falta. El problema era que sí era importante el aspecto motivacional y social de los trabajadores, hecho que se evidenció en huelgas y sabotajes. Surgieron sindicatos y se llevaron a cabo de todo tipo de acciones a favor de los derechos de los trabajadores. Tuvo 2 fases en esta investigación. En la primera fase se estudió cuáles eran los efectos de la iluminación sobre el rendimiento personal del trabajo, lo cual permitió a los investigadores averiguar cómo ciertas condiciones psicológicas pueden influir en la productividad. En esta investigación se concluyó que cuanto más luz había en el área,
de trabajo, mayor iba a ser la productividad. Añadido a esto, otra de las conclusiones del estudio fue que el ambiente social de trabajo era un aspecto a tener muy en cuenta a la hora de considerar la productividad laboral. En la segunda fase consistió en realizar un registro experimental de las condiciones de trabajo en horarios normales para después medir cuál era el ritmo de producción. La percepción de los trabajadores consistió en una mejora de sus esfuerzos individuales tras haber sido incentivados con el salario. Posteriormente, se introdujeron algunos minutos de descanso entre las tandas de la mañana y de la tarde, además de establecer una semana de trabajo que tuviera 5 días laborales, quedando el sábado libre. Ahora tenemos la teoría neo-humano-relacionista, la cual es una teoría de oposición a la teoría clásica, ya que presenta y presta principal atención al comportamiento humano. Teoría neo-humano-relacionista. Es una teoría de oposición a la teoría clásica que presta especial atención al comportamiento humano. Critica tanto a la burocracia como a la teoría de las relaciones humanas, porque considera que nunca trató al factor humano en forma individual. Esta teoría analiza a las personas y a su comportamiento en forma individual, basándose en que la motivación mejora la productividad de la empresa. El enfoque de esta escuela consiste básicamente en considerar a las relaciones en el ámbito organizacional como el factor relevante para administrar las organizaciones con eficiencia y productividad adecuadas, para la mejor comprensión de los recursos humanos en el ámbito laboral. Es importante conocer las causas que originan la conducta humana. Abraham Maslow, con su libro Motivación y Personalidad, en la cual distingue una jerarquía de las necesidades básicas del ser humano, las cuales rápidamente se convirtieron en guía de motivación para el personal de las empresas. En sus escritos, este autor menciona con respecto a la motivación que ésta no es un evento aislado, que pueda producir una respuesta perfectamente distinguible, tal y como lo propone la psicología conductual, sino más bien son una serie de factores jerarquizados que actúan sobre el ser total. Asimismo, es importante recalcar que dentro de las necesidades abarca tanto las de origen fisiológico como las de origen psicológico. Uno de los descubrimientos más importantes y sorprendentes de Maslow es el de que los individuos tienden de manera natural a desear la estética en su entorno. El ser humano es una esencia, un buscador de lo bello. E incluso averiguó que existen quienes enferman en un entorno que consideran lleno de fealdad. La necesidad de actualización o autorrealización lleva a satisfacer las necesidades en el sentido de la naturaleza de la persona, tal como ella es. Para Maslow, una persona que se encuentra en vías de actualización o autorrealización presenta las siguientes características. Tiene muy buena percepción de la realidad. Está orientada hacia su autoaceptación, aceptación de los otros y de la naturaleza. Es una persona espontánea, es independiente y tiene deseo de una vida personal. Es una persona autónoma y no se orienta hacia la masificación. Es original en sus planteamientos, juicios y expresa riqueza emotiva.
Se identifica con la humanidad. Se orienta hacia una progresión en sus relaciones interpersonales. Muestra facilidad para aceptar a los otros. Muestra crecimiento hacia la creatividad y tiene movilidad en sus sistemas de valores. La siguiente es la teoría estructuralista, la cual significa un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación a la teoría de las relaciones humanas. Los orígenes de la teoría estructuralista en la administración fueron la oposición surgida entre la teoría tradicional y el de las relaciones humanas. Requirió una visión más amplia y más comprensiva, que abarca los conceptos considerados por una e ignoradas por otra. La necesidad de considerar la organización como una unidad social y compleja donde interactúan muchos grupos sociales. La influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y la repercusión de estas en el estudio de las organizaciones. Desde el punto de vista estructuralista, el análisis de las organizaciones utiliza un enfoque múltiple y globalizante, que abarca la organización formal y la informal. Ahora veremos la teoría de los sistemas, el cual es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades, los sistemas que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son un objeto de disciplinas académicas diferentes. Su puesta en marcha se atribuye a Ludwig von Born-Leipzig. Teoría de los sistemas. La teoría general de sistemas es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades, los sistemas que se presentan en todos los niveles de la realidad, porque son objeto de disciplinas académicas diferentes. Para esta teoría, debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. En la aplicación de estudios de modelos sociales, la solución a menudo era negar la pertinencia científica de la investigación de problemas relativos a esos niveles de la realidad, como cuando una sociedad científica prohibió debatir en sus sesiones el contexto del problema de lo que es y no es la conciencia. En esta información podremos ver algunos de los modelos de gestión empresarial más influyentes en las últimas décadas y que siguen siendo claves en pleno siglo XXI. Teorías del siglo XXI. En este tema podremos ver cuáles han sido algunos de los modelos de gestión empresarial más influyentes de las últimas décadas y que siguen siendo claves en el siglo XXI, como lo son modelo Zeitgeist gerencial, el modelo Kaizen, teoría Z, entre otros. El modelo Zeitgeist gerencial. Este propone un cambio en las tradicionales estructuras piramidales y jerárquicas verticales, a través de la creación de un modelo circular, en el que la empresa estará dividida en diferentes áreas autosuficientes. Cada departamento estará gestionado por un delegado, de manera que ningún área estará por encima de otras. Del mismo modo, al ser totalmente autosuficientes y eficaces, se elimina la existencia de intermediarios y mandos intermedios que encarecen y entorpecen la comunicación y toma de decisiones. El método Kaizen surge en Japón en los años 50.
y es el principal culpable del demoledor éxito de empresas como Toyota. Este modelo se basa en la búsqueda de la calidad total, mejor dicho, la MCCT de las siglas, mejora continua en busca de calidad total. Se basa en una mezcla de inteligencia emocional de los orientales con la inteligencia racional de los occidentales. Benchmarking corporativo. Esta teoría se podría definir como una estrategia continuada que se basa en el análisis de los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones más destacadas del sector, con el fin de autoanalizarse y establecer comparaciones con los productos, servicios y procesos de trabajo propio. Se pueden realizar a nivel interno, a nivel competitivo o a nivel funcional. En conclusión, podremos ver que en los últimos 20 años aproximadamente han aparecido nuevos modelos de gestión empresarial que han sustituido a los más tradicionales. Algunos de estos modelos ponen énfasis en la capacidad productiva, otras en el valor humano, pero todos tienen un objetivo en común, que es la organización eficiente de las empresas y la mejora de su eficiencia y eficacia.